En esta presentación vamos a hablar un poco sobre el concepto de las plantillas o templates en C++. Las plantillas son uno de los mecanismos que provee el lenguaje C++ para promover reuso de código, haciendo que las clases y las funciones sean más genéricas. ¿Qué significa eso? Pues en términos generales que vamos a poder definir una función una sola vez y utilizarla para diferentes tipos de parámetros. Las plantillas, el concepto de las plantillas en C++ es lo que permite que, por ejemplo, la función swap funcione para todo tipo de objetos, aun los de las clases que tú acabas de definir. Me explico. Esa clase polinomio que hemos estado trabajando en estos días, o cualquier clase nueva que tú te inventes, si tú declaras dos objetos de esa clase, aunque tú no hayas definido cómo se debe comportar la función swap para objetos de esa clase particular, pues ya por la manera como está definida la clase swap a modo de función plantilla, pues te va a funcionar para esos dos objetos. Además de permitir trabajar con las funciones de esa manera, las plantillas también te permiten que crees vectores u otros contenedores declarando cuál es el tipo que van a guardar dentro mientras creas el objeto. Me explico. Tú has visto que cuando tú creas vectores, pues tú especificas en la declaración cuál va a ser el tipo de datos que tú quieres que guarden esos vectores adentro. Sean enteros, sean string o sea una clase que tú acabas de declarar. Las plantillas permiten ese tipo de comportamiento. Una plantilla o un template es como un molde de hacer galletas. Con un solo molde podemos hacer muchas galletas de exactamente la misma forma, pero cada vez que horneamos una de esas galletas, la podemos adornar o decorar a nuestro gusto. Igual que con el molde de galletas, tú puedes hacer muchas galletas, pues con una función plantilla, tú puedes crear múltiples versiones de esa función para que te trabaje esa función con diferentes tipos de parámetros. Vamos a ver eso a continuación. Escenario. Suponte que nosotros queremos poder usar una función llamada max en nuestro programa que funcione para enteros, datos double y floats. ¿Okay? En diferentes partes de nuestro programa, pues nosotros queremos poder invocar esa función max y que en una de las invocaciones pues sea max 1,2 que son enteros, otra de las veces sea max 1.5,2.5, etcétera, ¿verdad? Invocando la misma función con el mismo nombre, pero que los argumentos que le enviamos sean de distintos tipos cada vez. Pues si no utilizamos el concepto de plantillas en C++, nosotros si queremos que max pueda recibir enteros o también pueda recibir floating points, pues tendríamos que recurrir a implementar la función para cada uno de esos casos. Es decir, tendríamos que implementar la función recibiendo enteros y devolviendo un entero. Tendríamos que implementar la función recibiendo doubles y devolviendo doubles. Y para floats y devolviendo float. Es decir, tendríamos que pasar triple trabajo si quisiéramos que el programa pudiese invocar la función con esa diversidad de argumentos. ¿Qué tal si en vez de tener que definir esa función tres veces, ya que fíjate que es la mecánica de la función, aparte de los tipos de argumentos que recibe, lo que sucede dentro de la función es lo mismo. Mira, la instrucción esa de return es igual en las tres versiones. Lo único que cambia es el tipo de los argumentos que se recibe y lo que se devuelve. Pues qué tal si nosotros pudiésemos fusionar esas tres funciones en una donde pudiésemos especificar que se decidiera a la hora de utilizar la función de qué tipo van a ser esos argumentos que recibe la función y de qué tipo va a ser el return value. ¿Okay? De modo que en vez de tener que
implementar 3 veces, implemento una sola vez. Pues eso se logra por medio de las funciones plantilla. Las funciones plantilla son, en la analogía aquella del molde de galletas, pues esas funciones sirven como un molde para crear muchas funciones iguales en las que lo único que cambia son los tipos de los parámetros y quizá los tipos de las variables que se utilizan dentro de ellas. Vamos a ver. Para esas funciones que hemos estado discutiendo, que es la función de max, lo que hay que hacer es identificar cuáles son esos parámetros que cambian entre las diferentes maneras que tú quieres utilizar esa función. Me explico. Ahorita dijimos, nosotros queremos invocar esa función ya sea con enteros, con doubles, con float. Pues tú identificas en esa función entre cada una de esas versiones qué realmente es lo que cambia. Ya nos habíamos dado cuenta de que lo único que cambia en esas 3 versiones es el tipo de los parámetros que se reciben. ¿Sí? Y ahí tú dices, bueno, pues entonces yo en realidad lo que necesito es una plantilla que deje todo lo demás, todo lo que está en negro, lo deje igual, pero que sea capaz de crear múltiples versiones de esa función en donde lo único que cambia son los tipos de los parámetros. Vamos a ver cómo se hace eso en C++. ¿Ok? Eso es una recapitulación de lo que acabo de decir, ¿verdad? Tú lo que estás creando, imagínate que esta es la plantilla, una plantilla que ya sabemos que todo eso se va a quedar fijo, que lo único que va a cambiar es lo que de alguna manera vamos a especificar que salga en los tipos de los parámetros y del return value. Pues si definimos bien esa función plantilla, el compilador, cada vez que vea que se invoca una función max, el compilador va a mirar los parámetros de los argumentos de esa invocación max y se va a encargar de crear una galletita con ese molde. Una galletita que es la función particularizada para trabajar con el tipo de parámetros que se detectó en la invocación. Por ejemplo, nosotros definimos bien esa plantilla y utilizamos max 1,2, pues con 1 y 2 son enteros, pues entonces el compilador dice, pues entonces yo necesito usar el molde de la plantilla y crear una función tal que aquí tenga int y aquí tenga int. Si luego en el programa tú utilizaras max 1.23,5.24, pues entonces el compilador dice, pues esos son doubles. Pues entonces tengo que instanciar, así se le llama cuando usando una plantilla se crea una función particular, pues crea una función que sea como este molde, pero poniendo float aquí y float aquí. Vamos a ver un poquito más de detalles sobre cómo es que se crean las plantillas en C++. Pues para yo definir mis funciones plantillas, para yo crear una función plantilla en C++, lo que tengo que hacer es reemplazar, paso número 1, ¿verdad? Aquí tenemos la función max. Todo lo que estaba en rojo dijimos que cambiaba de versión en versión de la función max. Pues todo lo que está en rojo lo vamos a reemplazar por un indicador. ¿Ok? Y ese indicador pues es cualquier nombre que yo quiera, ¿verdad? Que no sea una palabra reservada. Ese indicador eran los llena blanco que yo tenía ahorita, ¿verdad? Eso llena blanco. Pues eso yo lo pongo en mi función, lo pongo usando un indicador. En vez del blanco le pongo un indicador. Ese indicador puede ser cualquier palabra. Típicamente se utiliza la palabra type o la letra T. ¿Ok? Te fijas, tenemos aquí la misma función que teníamos antes, pero donde decía int o float, ahora dice type. ¿Ok? Y ahora, previo a al header de la función usando type y al cuerpo de la función, tengo que poner, este es el paso 2, tengo que poner esta palabra, esta es una palabra reservada, template, y tengo que poner entre paréntesis angulares, tengo que poner la palabra reservada type name y seguida del indicador que yo haya utilizado. Yo utilicé mi indicador es type, pues estoy utilizando type name type. ¿Qué significa eso? Pues
Esto significa lo siguiente para el compilador. Significa compilador, esto que está debajo de la línea que dice template es una función plantilla. Esa función plantilla tiene un indicador llamado type, que donde quiera que tú veas eso, tú lo vas a poder sustituir por el tipo de datos que tú detectes en las invocaciones. Así que, por ejemplo, si luego en el main de un programa donde yo he definido esta función template, si vienen y me utilizan max paréntesis 1,2, pues el compilador dice, ah, mira, ahí están invocando a max, la están invocando con enteros. Ah, pues déjame producir una copia de esta función plantilla que en donde dice type diga int. Y él viene y el compilador instancia esa implementación automáticamente durante el proceso de compilación para que la invocación sea efectiva, ¿verdad? Una vez tú has creado su función plantilla, pues tú puedes utilizar la función en el cliente. Y la magia de las funciones plantillas es la que estoy tratando de ilustrar aquí. Fíjate en este main que yo tengo unas variables enteras y otras floating point. Pues dentro de ese programa, si yo he creado ya mi función plantilla debidamente, cuando el compilador vea esta invocación, él va a decir, oye, ¿de qué tipo son esos dos parámetros? Pues son de entero. Ah, pues entonces yo tengo una función que se llama max, que es plantilla. Pues yo voy a instanciar, voy a crear la galletita, ¿verdad?, con el molde, y voy a rellenar los huequitos que le quedaban con la palabra int. Y entonces ya tengo una función que se puede invocar con esta versión de max. Luego el compilador ve, ah, mira, aquí me están invocando a max de nuevo. ¿De qué tipo son esos dos parámetros? Son x y y, que son float. Ah, pues yo necesito una versión de esa función plantilla tipo float. Pues viene y crea la galletita, crea la función y le llena los huequitos con el type, ¿verdad? Lo sustituye por float y crea esto en el código. Eso tú no lo ves, tú no ves la creación de esas dos cosas, porque eso sucede durante el proceso de compilación, pero es una de las cosas que hace siempre el compilador de C++ cuando tú estás trabajando con funciones plantilla. Así que, pues repasando un poco, ¿verdad?, esto es la sintaxis que debe llevar una función plantilla. Template y type name son dos palabras reservadas, esas siempre tienen que aparecer en la primera línea. El indicador, tú puedes utilizar cualquier nombre que tú quieras, pero se acostumbra a utilizar type o t. Y ese indicador tú lo debes utilizar a través de el cuerpo de la función, o a través del header de la función y el cuerpo, donde quiera que tú quieras que se sustituya el tipo que el compilador detectó para que te cree correctamente la función que él va a crear en base a la función plantilla. Si deseas, puedes crear más indicadores, más de un indicador. Hay veces en que uno tiene funciones plantilla en las que uno tiene más de un tipo que uno quiera que sea versátil. Ponte que tú tienes una función foo en la que tú quieres invocarla a veces con un entero en el primer parámetro y un float en el segundo. Pues si tú utilizas type 1 nada más, pues entonces tienen que ser ambos de tipo entero o ambos de tipo double. Pero tú también puedes crear dos indicadores, como estoy haciendo yo aquí. Estoy creando dos indicadores y entonces eso permite que el compilador pueda crearme funciones, pueda instanciarme funciones foo en las que el primer parámetro sea un tipo distinto que el segundo. Así que, repitiendo, porque esto ya lo habíamos dicho, imagínate que tú has definido bien la función max y en el programa tienes estas tres invocaciones. Pues durante el proceso de compilación, el compilador mira esta primera invocación y dice, esos son tipo int, pues instancia esta versión de la función plantilla max. Luego ve que son dos doubles, pues instancia esta
versión de la función max, luego ve que son 2 caracteres, pues instancia esta otra. ¿Ok? Todo eso lo está haciendo el compilador tras bastidores para ti, ¿verdad? Porque creaste bien la función plantilla. Tú le dijiste cómo crear esa galletita. Él todo lo que tiene que hacer es rellenar los tipos adecuados que él va detectando. Así que una analogía, ¿verdad? En lo que hemos estado ilustrando, pues este cortador de círculos, estos en realidad no son galletas, estos serían ravioli, ¿verdad? Pues este cortador de ravioli sería el template, ¿verdad? Porque te ayuda a cortar un montón de ravioles igualitos. Cada uno de los ravioli sería una instancia. Y en la analogía, pues esas instancias se crean casi igualitos, pero tú los puedes rellenar de diferentes cosas, ¿verdad? Como las instancias de las funciones plantilla. Y entonces el compilador es a quien le toca usar ese template para crear las instancias. Él crea tantas como él crea necesaria en base a las diferentes formas como se esté invocando la función plantilla.